Por último, en esta serie de videos vamos a platicar sobre la confiabilidad. En inglés la encontramos como reliability. Tiene un significado técnico preciso en evaluación educativa que no debe confundirse con la percepción coloquial del término. Incluso hay confiabilidad en la investigación cualitativa y es distinta que el significado que tiene aquí. Hay que dejarlo bien claro. La confiabilidad es la capacidad del examen de arrojar un resultado consistente cuando se repite, es decir, es la reproducibilidad del examen. Es un concepto estadístico que representa el grado en el cual las puntuaciones de los alumnos en un examen serían similares si fueran examinados de nuevo y en el que el instrumento midiera el fenómeno de manera consistente en el tiempo. Si la prueba se repite a lo largo del tiempo, los nuevos resultados deberían de ser similares, fíjense muy bien, a los iniciales para el mismo instrumento de evaluación y la misma población de estudiantes, suponiendo que no hubiera ocurrido aprendizaje en ese intervalo, suponiendo esto. Generalmente se expresa como un coeficiente de correlación, siendo 1 una correlación perfecta y 0 ninguna correlación. Es difícil que un instrumento logre la correlación perfecta. Es como sospechoso que tuviera un valor así. Mientras más alta es la cifra de confiabilidad, generalmente es mayor su peso como evidencia de validez en el rubro de estructura interna. ¿Se acuerdan cuando revisamos ahorita las 5 fuentes? Pues la tercera es la estructura interna y la confiabilidad es una evidencia de validez de este rubro, estructura interna del examen. Bien, es importante recalcar que la magnitud de la cifra de la confiabilidad suficiente para aceptar los resultados de un proceso de evaluación depende del propósito de la misma, el uso que se les vaya a dar a los resultados y las consecuencias que tendrá la evaluación sobre los estudiantes. Por ejemplo, para exámenes de muy altas consecuencias, la confiabilidad se espera que sea alta para que aporte evidencia suficiente de que las inferencias de los resultados del examen son defendibles. Varios expertos, y aquí hay variaciones en la literatura, señalan que la confiabilidad de por lo menos 0.9 para este tipo de evaluación, pues es lo que se espera. En exámenes de consecuencias moderadas, que podrían ser las evaluaciones sumativas de fin de curso en las escuelas de medicina, es deseable que la confiabilidad esté entre 0.8 y 0.89. Y en el caso de las evaluaciones de menores consecuencias, como la evaluación formativa o exámenes parciales diagnósticos, se acepta una confiabilidad de 0.70 a 0.79. Estas cifras no son rangos absolutos, ya que hay diferencias de opinión, como les digo, entre expertos, entre autores, pero pueden servir de un marco de referencia para evaluar nuestros instrumentos de evaluación. O, por ejemplo, cuando ustedes tengan la posibilidad de leer un artículo relacionado con estos términos, pues pueden saber esos valores, qué pasa, qué tan válidos son los resultados de esa prueba que ustedes están leyendo. La confiabilidad es bueno, aquí es importante señalar que también muchas veces los índices de confiabilidad van a depender del número de preguntas que incluya un examen. Fíjense que se dice en la literatura que entre mayor número de preguntas se alcanza un mejor índice de confiabilidad, y aquí lo vemos en este recuadro amarillo que nos lo reportan en la literatura. Y bueno, pues por último, para cerrar con este tema, es importante decirles que la confiabilidad de una medición, no olviden esto, la confiabilidad de una medición es necesaria para obtener resultados válidos, pero puede haber resultados confiables sin validez, es decir, la confiabilidad es necesaria, pero no es suficiente para la validez. O sea, si un instrumento es confiable, no quiere decir que también es válido, pero es muy probable que cuando decimos que un instrumento tiene suficientes o los resultados del instrumento tienen suficiente evidencia de validez, es porque uno de los criterios o una de las evidencias de validez que aportó esta premisa es porque se cuenta con un índice de confiabilidad aceptable. Y bueno, para concluir, hay una imagen que se usa a manera de analogía para poder entender a la confiabilidad y a la validez. Y esto es un tiro al blanco, ¿sí? Entonces, si una persona tira constantemente al blanco a través de los dardos, ¿qué puede pasar? En esta imagen se ilustra. Por ejemplo, si yo tiro constantemente los dardos a un tiro al blanco y no los tiro ni al centro y se dispersan, quiere decir que en este caso mi tiro no es válido ni es confiable, ¿sí? Porque no estoy midiendo lo que quiero medir, es decir, no le estoy dando al blanco, al centro.
pero también repito en varias ocasiones mi tiro y también los tiros caen en diferentes lugares del tiro al blanco. No estoy siendo ni válido ni confiable. 2. Cuando tiro consistentemente mis dardos y le doy a un punto exacto que no es el blanco. Aquí el instrumento no está siendo válido porque no le estamos dando al blanco, no estamos midiendo lo que queremos medir. Pero sí está siendo confiable. ¿Por qué? Porque sí se está dando la reproducibilidad de la medición. Es decir, sí estoy constantemente tirando los dardos en el mismo lugar. No donde quiero, pero sí lo estoy haciendo. Eso es un instrumento no válido o los resultados no válidos, pero confiables. Y lo ideal, lo que nosotros buscamos es que un instrumento pueda hacer los resultados de ellos o la diferencia de sus resultados sean válidos y confiables. Es decir, en el caso del tiro al blanco es, yo tiro mis dardos así al blanco y le doy justamente al centro, por lo tanto estoy midiendo lo que quiero medir, es decir, estoy diciendo, es válido el proceso, pero también está siendo confiable. ¿Por qué? Porque con el paso de los dardos tirados, la repetición está haciendo en el mismo lugar. Entonces, esto sería lo que nosotros buscaríamos con los reactivos de opción múltiple, que los reactivos, que al momento de hacer la prueba, esta prueba de estos reactivos que va a ser dentro de poco, los resultados nos arrojen que verdaderamente los reactivos evalúan lo que queremos que evalúen, midan lo que queremos que midan y que conforme esos reactivos se utilicen a lo largo del tiempo, los resultados puedan ser confiables. Y bueno, por último, el enfoque comúnmente utilizado para medir la confiabilidad en los exámenes escritos utiliza mediciones llamadas de consistencia interna. Esto ya es un término muy estadístico. El más conocido, y seguramente ustedes lo han escuchado, es el coeficiente alfa de Cronbach, y otro que se utiliza es la fórmula de Kuder-Richardson 20. Entonces, las evaluaciones, por ejemplo, de la competencia y el desempeño clínicos o los exámenes orales necesitan de otro tipo de medición de confiabilidad, no estos. ¿Por qué? Porque la principal amenaza a la reproducibilidad de este tipo de evaluaciones es la inconsistencia entre los evaluadores. Por lo tanto, la confiabilidad interobservadores o interevaluadores es la más importante en esta estrategia, en este contexto. Por último, también quiero comentarles que hay algunas estrategias que se pueden utilizar para incrementar la confiabilidad y en consecuencia también acumular mayor evidencia de validez. Estas estrategias para incrementar la confiabilidad de los exámenes son, por ejemplo, incrementar el número de preguntas, utilizar principalmente reactivos de dificultad media y en general incrementar el nivel de profesionalización desde el punto de vista técnico-educativo de las personas que elaboran los exámenes. Por ello, la importancia de que ustedes puedan estar ya ahorita también aumentando su nivel para la comprensión y sobre todo para la elaboración y ahora también la validación de reactivos de opción múltiple. Si a ustedes les interesa leer más acerca del tema, aquí en la presentación están las referencias bibliográficas del contenido de esta presentación, pero también en la carpeta de recursos del módulo 5 están estos artículos y los invitamos a darles una revisada para que puedan profundizar en el estudio de este tema, que es muy interesante y que conforme uno se va adentrando en el estudio de la elaboración de los exámenes o de las pruebas, pues empieza uno a comprender más la importancia de todos estos instrumentos y no nada más de los reactivos de opción múltiple, sino de cualquier instrumento de evaluación que nosotros apliquemos, incluso aquellos que son más de corte cualitativo también requieren de un rigor metodológico bien importante para que verdaderamente evalúen lo que queremos que evalúen en nuestros estudiantes.